Cuando nosotros hablamos de administración forestal, la verdad es que estamos hablando simplemente de administración general aplicada en un contexto forestal. Eso es todo. O sea, como decimos, la administración, pues es la ciencia de la administración en todas sus dimensiones generales, y el contexto particular en que estamos aplicándolo, pues es simplemente un contexto de actividades productivas propias del campo forestal. Y en ese sentido, cuando uno piensa, por ejemplo, qué es el mundo de la administración o en el sentido práctico de qué se ocupa, pues obviamente uno muchas veces suele pensar en un frenesí. Es esto de que ayer en la tarde estábamos viendo un caso, en la noche a revisar otro y hoy en la mañana a discutir otro tema y otro problema y tomar una decisión y corre y viene la siguiente. Bueno, en el fondo, ¿qué tiene que ver, digamos, y qué nos debe interesar a nosotros al hablar de administración? Bueno, lo primero es tal vez reconocer que cuando hablamos de administración, desde el punto de vista por lo menos académico, científico, acerca de administración, estamos hablando de una actividad que se realiza dentro de un ámbito definido. Y esa entidad, pues ya puede ser una empresa, una institución, una organización social, una ONG, y puede ser hasta tal vez cualquier microempresa o cualquier iniciativa o cualquier actividad más o menos estructurada, aunque no necesariamente formal. Pero la premisa es que nosotros estamos ejerciendo un conjunto de procesos que llamamos procesos de administración en el ámbito de una organización. Y cuando hablamos de organización, estamos hablando de un colectivo de personas que realizan una tarea o un conjunto de tareas para ofrecer unos servicios o unos productos más o menos con un propósito común. Y esa es básicamente la idea central. Y en general, cuando nosotros decimos y cuál es el objeto de trabajo de la administración, pues ahí podemos ver muchas cosas, ¿verdad? Pero en general veamos lo siguiente. En general, se aplica la administración a procesos de trabajo, procesos de valor o de agregación de valor. Esto es, cuando decimos procesos de valor, son procesos para crear valor a una organización o a través de un producto o de un servicio. Es decir, en otras palabras, son los procesos productivos o los procesos operativos de las organizaciones, pero también pueden ser procesos de apoyo. ¿Qué son procesos de apoyo? Pues los procesos de apoyo son todos aquellos que dan soporte a un proceso principal, a un proceso de valor. Los procesos de apoyo no generan valor en sí mismos, sino que acompañan a los procesos que sí crean valor. Por ejemplo, entonces, en un aserradero hay un proceso de transformación de la madera, eso está creando valor. En cada paso, cada actividad que se realiza está agregándole valor al producto. Pero la persona que está haciendo limpieza, esa no agrega valor al producto. La persona que está atendiendo el teléfono no agrega valor al producto. Pero todos ellos son necesarios para que las personas que están agregando valor al producto puedan trabajar de manera efectiva, de manera ordenada, de manera eficiente. Esos son procesos de apoyo. Tiene que ver la administración no solamente con procesos, sino también con la gestión de insumos y de productos. Esto vale decir, ¿qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con las materias primas? Con las cosas que necesitamos, la energía, el agua, una serie de recursos que necesitamos para trabajar o para producir. Bueno, pues gestionar eso es parte de la administración. Algo menos visible, como es gestionar la marca, el valor de la marca de la organización. Esto es, el producto de la imagen no es algo que solamente se trata de hacer de un poco de publicidad, sino que es algo que se construye de manera consistente y coherente con la forma en que nosotros trabajamos, con la calidad de nuestros productos y la forma en que nos relacionamos con nuestros proveedores, con nuestros clientes y con pues las comunidades en general en donde las empresas se encuentran, o digamos, hospedadas. Y por supuesto también la gestión de los temas ambientales es parte del tema de la administración o parte de las cosas que la administración debe ocuparse. Entonces estamos hablando de unos tiempos en que este tema del ambiente antes no era parte de los problemas de la administración, sino que esos eran consecuencias que a alguien le toca resolverlos. Pero bueno, la administración moderna internaliza dentro de las organizaciones toda la gestión de los procesos y los problemas
y los efectos ambientales que tiene una empresa. Una empresa tiene también una misión y una responsabilidad. Es decir, es algo para lo cual se crea, o qué es lo que define o determina la razón de ser o de existir de la organización. Cada organización, cada empresa existe para algo. Y en ese sentido, pues siempre está generando unos resultados. Entonces, la administración lo que hace es ocuparse del tema de los resultados, por un lado, y es todo eso, la gestión de los temas que tienen que ver con productividad, con rentabilidad y todo ese tipo de cosas. Pero también los temas de impacto de la organización, que hay que gestionarlo, hay que administrarlo, tiene que ver con las consecuencias de nuestras acciones en la sociedad y circundante y en el ambiente. Entonces, esto es lo que viene a completar el ámbito, digamos, de alcances de lo que es la administración en general moderna y en particular la administración forestal. Hay un patrón muy claro que es un conocido como el proceso administrativo, que es prácticamente un proceso, digamos, muy clásico. Originalmente se decía, es que todo lo que uno hace al administrar se resume en prácticamente cuatro cosas: en planear, organizar las acciones, ejecutarlas y controlarlas. Y eso es lo que se le conoce como proceso administrativo. Lo que tenemos en esta figura, pues, es una variante que agrega un elemento más, que es el que está abajo, que se llama integración. Entonces, la integración es un proceso que se refiere a la conformación de equipos de trabajo y de recursos. Entonces, más bien el proceso viene al bosque. Lo primero es procesos de planeación. O sea, es planificar las acciones, qué vamos a hacer, qué problema vamos a resolver y entonces de qué manera vamos a hacer las cosas. Hacemos nuestro plan de trabajo, nuestro plan operativo, nuestros planes de acciones y entonces, bien, para ese plan, para eso que hemos planificado, entonces luego necesitamos organizar. Necesitamos conformar una división de trabajo, decir estas tareas le corresponden a un agente o a un departamento, estas tareas le corresponderán a otro. El proceso de trabajo va a ser el flujo de trabajo o la secuencia de actividades va a ser la siguiente. Todo eso es entonces ya la organización de los procesos de trabajo, los procesos productivos o los mismos procesos de gestión. Y luego, lo que refiere a integración es entonces ahora sí conformar equipos de trabajo, gestionar recursos y poner los recursos, los materiales, la información o lo que se ocupe para poder trabajar, ponerlos en el lugar donde se ocupan y en el momento en que se ocupan. Entonces, todo eso es lo que se conoce como integración. Y pues bueno, luego manos a la obra, vamos a hacer la tarea. La ejecución no es más que hacer la tarea. Y ya hacerlas para realizarlas, pues ya esto requiere un trabajo diario. Y como parte de esos mismos procesos de trabajo, hay un conjunto de procesos de control, que muchos de ellos se van haciendo en algunos momentos específicos, pero también hay mucho seguimiento, actividades de seguimiento, que van casi que en paralelo a la ejecución, revisando que todo lo que se está haciendo se corresponda con lo que está debidamente planificado. Entonces ese es como el ciclo, ¿verdad?, de la gestión. Y esto pues forma parte de un aspecto rutinario. Lo que es la planeación y la organización se le conoce como fase estructural de ese proceso administrativo. ¿Esto por qué? Porque los planes y la estructura organizativa que se establece, o la organización que se establece, como que se establecen de una vez y se mantienen más o menos los mismos por lo menos durante un periodo de tiempo de trabajo o durante un ciclo de producción. Entonces, generalmente no cambian. Pero lo que es la integración, la ejecución y el control, esos están cambiando continuamente durante cada día, a cada hora, o de un día para otro, ¿verdad? Esa es entonces la parte que llamamos la fase dinámica. Ahora bien, gestionar o administrar, uno lo puede hacer de cualquier forma, digamos que como se le ocurra o como se le antoje, ¿verdad? Pero una buena administración es una administración que está debidamente ordenada y orientada. Y en ese sentido, basa su toma de decisiones y basa su gestión preferiblemente en principios. ¿Y qué son principios? Bueno, digamos que principios son una serie de enunciados o de postulados que suceden independientemente de nosotros o de nuestras preferencias, de que nos gusten o no. Son algo así como algunas normas o leyes naturales. Por ejemplo, uno puede decir, mire, la ley de la gravedad es algo que sucede sea que yo lo acepte o no. O sea, yo no puedo ponerme en contra de un principio. No puedo decir no estoy de acuerdo con un principio porque siempre va a suceder. Ya sea que yo lo entienda o no lo entienda.
ya sea que yo lo pueda controlar o no lo pueda controlar. ¿Y qué ventaja? Y son universales, es decir, valen para todos, no para unos y sí para otros. No están sujetos a mis preferencias, sino que yo tengo simplemente, ellos están allí. Y entonces, aunque nosotros no los entendamos, aunque a uno se le meta con que no los valora, puede ser que no los valoremos, eso sí es posible, pero con todo y eso no dejan de regir, aun cuando nosotros no los comprendamos. ¿Y esto qué significa? Fundamentalmente, que las decisiones de administración o los procesos de administración que nosotros tomemos deberían responder primero a principios, porque si no responden a principios, nosotros podemos cometer muchos errores. Vale decir, de ir contra, prácticamente contra, casi que contra esas leyes naturales. Es como cuando a uno sencillamente se le ocurre construir una casa en el fondo de un bajo por donde hay un desagüe y simplemente lo que hice fue ponerle un tapón arriba a la corriente de agua. En algún momento eso va a ceder, se va a romper, digamos, las leyes de la gravedad a imperar y cuando haya un buen aguacero, una buena crecida, me va a romper ese obstáculo o esa represa que yo puse y va a barrer con la casa. Entonces, esto de los principios tiene que ver justamente con eso. Entonces, vamos a ver un poco acerca de principios. ¿Cuáles son algunos principios importantes de tomar en consideración cuando estamos desarrollando eh, procesos de administración o de gestión? Lo primero, y para nosotros, algo de lo que yo siempre parto, es de principios que tienen que ver con la gestión de la naturaleza. Vale decir, son los principios que rigen el manejo forestal y los principios básicos y clásicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Resulta que es que también ocurre que hay muchos documentos, muchos instrumentos de trabajo, incluso muchos instrumentos hasta de planificación y de gestión de calidad y esas cosas, que hablan de principios y llaman principios a cosas que no son principios, sino que tal vez son políticas. No, una política es un mandato. Si yo le digo, vamos a establecer plantaciones en todo terreno que no tenga árboles. Okay, esto no es un principio en sí mismo, simplemente es tal vez una orientación o una política. Puede ser muy importante para guiar un proyecto, pero no es un principio en sí mismo. Pero cuando estamos con el manejo forestal, estos son los principios básicos, o con cualquier tema de manejo casi que de cualquier producto natural. En el mundo forestal hablamos de estos tres principios: persistencia, rentabilidad, máximo rendimiento. Y luego también se habla mucho de capacidad de carga, que tiene que ver también con el máximo rendimiento. Y la capacidad de carga también tiene algunos alcances desde el punto de vista para la gestión, por ejemplo, de residuos o la gestión, por ejemplo, de producción pecuaria y para el manejo de fauna, por ejemplo. Bueno, les pregunto, ¿cuál es el principio, el turno forestal, la edad de corta desde el punto de vista Máximo técnico? rendimiento. El máximo rendimiento, justamente. Y hablando, digamos, en el mundo forestal, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo determinamos el turno? ¿Cuál es la condición que se cumple cuando uno dice este es el turno tecnológico, el turno de máxima renta en especie? Cuando empiezan a disminuir los incrementos anuales. Correcto. En otros términos es cuando los incrementos medios anuales se maximizan. Entonces, aquí la premisa es esta, hablando de máximo rendimiento. El máximo rendimiento, orientar los criterios de decisión, orientar los criterios de manejo, orientar las prácticas de manejo bajo el principio de máximo rendimiento, lo que posibilita es aprovechar al máximo la capacidad, digamos, productiva y natural de crecimiento del bosque o de los árboles, y de forma que al aprovechar el máximo, nosotros desperdiciamos lo mismo. Entonces, este principio de máximo rendimiento, si bien lo entendemos así, por ejemplo, en el crecimiento forestal, es algo que también podemos aplicarlo dentro del aserradero, en una fábrica de muebles, en cualquier otro tipo de actividad productiva. El inverso, o más bien decir, el complemento, lo contrario de máximo rendimiento, significa un rendimiento que no es el máximo. Cuando no es el máximo, eso que estamos, vamos a decir, eso que estamos dejando de hacer se traduce en desperdicios. En otras palabras, si no aprovechamos el máximo, en el mundo forestal es muy fácil interpretarlo. Si nosotros no aprovechamos el máximo del crecimiento, estamos perdiendo crecimiento y estamos desaprovechando. Cuando nosotros desaprovechamos, por ejemplo, las costillas del árbol, ustedes se han puesto a pensar cuántos años de crecimiento implica eso. Por ejemplo, si estamos trabajando con turnos de 20 años y decimos, y en el aserradero aprovechamos
40% de la troza. Quiere decir, desperdiciamos el 60% del tiempo de crecimiento del árbol. Bien, entonces la premisa es que el máximo crecimiento minimiza los desperdicios. Y al minimizar desperdicios estamos minimizando residuos y estamos minimizando contaminación. Entonces este principio de máximo rendimiento es un principio profundamente, vamos a decir, no solamente eficiente desde el punto de vista tecnológico y productivo, sino desde el punto de vista ambiental, es un principio, digamos, más sano, es el menos contaminante, es el más ecológico. Entonces es un principio muy importante. El principio de la persistencia, ese concepto lo recuerdan o lo han escuchado antes. Yo no, Perdón, lo recuerdan. Principio de la persistencia. El concepto del principio de la persistencia es el antecesor, esto tal vez se los puedo desarrollar en otro curso más adelante. El principio de persistencia es como el predecesor del concepto de sostenibilidad, porque el concepto de persistencia lo que implica es en el manejo forestal que el suelo debe estar siempre cubierto de árboles, salvo los procesos o los periodos en los cuales estoy renovando el bosque. O sea que si yo hago una corta, ¿verdad? Y mientras siembro y se restablece la cobertura, el suelo puede estar, digamos, desocupado para nada más. Pero la premisa es esta, es mantener siempre el sistema productivo funcionando, porque de esa manera es como digamos, se sostiene justamente en el largo plazo. O sea, el principio de la persistencia te lleva o nos lleva a mantener una actividad y asegurarla en el largo plazo. Y ese es el principio que luego se transforma por allá en los años 70, 80 y sobre todo coge fuerza en el 90, con la noción del concepto de sostenibilidad como aquello que tiene que ver con una forma de producción y de desarrollarse que aprovecha los recursos de la naturaleza y le deja esa naturaleza servida a la generación siguiente. Entonces, bueno, es eso. El principio de rentabilidad, pues es un principio muy sencillo, ¿verdad? Que vale decir, una actividad productiva tiene que generar ingresos suficientes para cubrir todos sus costos y obtener una ganancia adicional. Y eso es. Entonces, aquí la premisa de esto es que el principio de rentabilidad, el negocio tiene que ser rentable. ¿Hasta cuánto? La rentabilidad va a tener un límite, no puede ser más de lo que el máximo rendimiento y el principio de la persistencia digan, ¿ya? Es decir, las leyes biológicas de crecimiento y regeneración son las que le establecen el límite y los alcances a una posible, sí, o al posible alcance al tema de la rentabilidad. Esto en el manejo forestal. Entonces, ¿qué pasa cuando eso se pierde de vista? Entonces, cuando eso se pierde de vista, resulta que imperamos decisiones simplemente sobre el criterio de rentabilidad y dejamos de atender los otros principios, y entonces es cuando nos comenzamos a consumir la gallina de los huevos de oro. Muy bien, pero estos son unos principios naturales que rigen el manejo. Bien, si nosotros tenemos una empresa que tiene que ver con manejo forestal o manejo de sistemas naturales, pero también pensemos, dentro de una organización hay otros principios que nosotros aplicamos para la sana y oportuna administración. Están, por un lado, parte de esos principios que rigen los procesos de producción natural, están unos principios de convivencia, y estos principios de convivencia tienen que ver con la relación entre las personas y entre la empresa y la gente que vive alrededor de la empresa o que se beneficia con los productos o los servicios o que son nuestros clientes. Entonces, la primera condición es, prestemos atención a esto, dice, los productos y los servicios son tan solo satisfactores de las necesidades de los clientes y de los usuarios. O sea, esas mercancías, que por qué obsesionarnos tanto por el valor del dinero de las mercancías. Si algo se nos descompone, se nos pudre y lo perdemos. Pero sea como sea, lo que nosotros hagamos dentro de una organización adquiere sentido solamente cuando eso sirve para satisfacer alguna necesidad de alguien. Ese es un principio. Entonces, que tomemos decisiones pensando en que si nosotros producimos algo es para hacer un servicio a alguien o para que alguien satisfaga una necesidad. Segundo, las relaciones duraderas se basan en el beneficio mutuo. Vean qué importante esto.
Entonces, relaciones proveedor-cliente. Okay, relaciones duraderas tienen que basarse en beneficio mutuo. Entonces hablábamos, ¿cuál es la oportunidad y el espacio de oportunidad cuando decía para Alfaguara relacionarse con su cliente de Bélgica? Es justamente algo que estaría respondiendo a este principio, generar una relación de beneficio mutuo y eso se puede convertir en una relación duradera, una relación para un proveedor cliente de muchos años. Este principio vale e impera para cualquier tipo de relación, para relaciones de pareja, para relaciones entre amigos, para relaciones entre compañeros de trabajo, para relaciones entre compañeros de estudio. Cuando nos relacionamos con un compañero y vamos a ver cómo trabajamos en un proyecto, ok, pensemos en cuál es el beneficio mutuo que estamos logrando al hacer este trabajo. Entonces es sumamente importante pensar, ok, en ese relacionamiento implica, cuando hacemos algo y lo hacemos de manera conjunta, ¿cómo me aseguro yo de que el otro se está beneficiando tanto como yo me beneficio? Entonces ese es un principio que es sumamente importante, porque justamente permite el entendimiento y buenas relaciones y evita muchos conflictos. Otro principio, cuando nosotros establecemos normas, regulaciones, reglamentos, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Hay que entender que estos son cosas que nosotros simplemente estamos acordando y compartimos y nos ponemos de acuerdo en que lo vamos a acordar. Son condiciones compartidas y aceptadas. Ok, cuando entonces decíamos, ok, vamos a poner a votar sobre la decisión y lo hacemos en asamblea. Entonces, votamos en asamblea. Bien, ahí todo lo que estamos haciendo. Ahora esta decisión de mejorar la planta se convierte en una norma interna. Solo la decisión se convierte en una norma interna, en un mandato. Pero bien, ese mandato, ese acuerdo, esa norma es simplemente una convención. Y el ser una convención quiere decir que no necesariamente es eterna, pero que nos rige y nos permite por lo menos encaminarnos, orientarnos y desarrollarnos. Hay otros principios que también relacionados con la administración o con la gestión, como es el principio, es un principio en la administración que se le llama, más bien es para tomar decisiones, que se refiere a la conveniencia. Esto es, nosotros tomamos una decisión porque nos conviene. Y cuando decimos nos conviene, es que tiene que responder justamente a algo relevante e importante, que es, por ejemplo, la misión o los propósitos de la organización. Entonces, ¿cuán conveniente resulta la decisión de trasladarnos o la decisión de mejorar? O bien, el criterio de oportunidad, que es conseguir una ventaja en un momento determinado. O sea, nosotros podemos decir, estamos en el momento justo y oportuno de tomar la decisión, por ejemplo, de invertir en mejorar la planta justo ahora que sabemos que si bien hay un expediente abierto, es un expediente que no se ha cerrado y que ese expediente se da por cerrado en el momento en que nosotros mejoremos. Ok, nos liberamos. Nos liberamos de una posible sanción. Entonces, si lo hacemos ahora, es el momento justo para hacerlo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, es una decisión oportuna. Estaríamos respondiendo a un principio de oportunidad. Es conseguir una ventaja en un momento determinado. Y hay un principio que prácticamente rige todas las relaciones de administración, que es el llamado principio de agencia. Y el principio de agencia se basa en relaciones de dos personas. Siempre hay una relación entre un sujeto principal y un sujeto administrador. ¿Ya? La persona principal se supone la persona que tiene unos recursos, que tiene tal vez unos objetivos, que tiene decidido dedicarse a una actividad con una empresa, con una organización, pero tal vez no está en las condiciones de administrar todo ese negocio por él mismo. Ya sea porque no es su disciplina o su campo, porque tiene otras actividades o está ocupado en otra cosa. Y entonces para eso encomienda a un administrador que le desarrolle todo el conjunto de acciones necesarias para cumplir el objetivo que él quiere. Y para eso le dice, le confío estos recursos, le pongo este financiamiento, este presupuesto, este capital.
Entonces, esa relación se va replicando en toda la organización hacia abajo. Entonces, este administrador ahora necesita tal vez un equipo de trabajo o un equipo de, digamos, de gerentes medios o un equipo de colaboradores. Y entonces con cada uno establece una relación similar. Yo le voy a conferir a usted una autoridad para que coordine tal proyecto. Entonces, y así se va yendo. Y entonces le confiero estos recursos y le confiero esta capacidad para tomar decisiones de este tipo. Entonces, es una cadena en la cual se va confiriendo las facultades para tomar decisiones y se especifica el rango de decisiones que puede tomar y para gestionar recursos, ya sean recursos financieros, recursos humanos, recursos físicos, operativos o de cualquier otro tipo. Entonces, esto es lo que se conoce como principio de agencia. Entonces, es entender, cuando estamos estableciendo relaciones de administración, siempre por lo menos hay una persona con la cual nosotros va a ser nuestro interlocutor en cuanto a las acciones administrativas. Entonces, yo siempre tengo un jefe, ¿verdad? Entonces, ese es el principio y a ese jefe le tengo que responder. Bien, en la gestión y en la toma de decisiones entran una serie de agentes. Visto esto dentro de una organización, digamos dentro de la estructura habitual, hay tal vez un ápice estratégico arriba, una junta directiva. A la derecha de la, bueno, más bien, sí, a la derecha de la imagen tenemos una mesa con una gente que está analizando, discutiendo algo. Digamos que ese es un consejo, que puede ser un consejo técnico, un consejo asesor, un consejo científico, dependiendo del tipo de organización que sea, casi siempre hay un consejo por allí. Y a la izquierda, debajo de la junta directiva, hay un par de personas allí que son asesores. Digamos que allí pueden estar un asesor legal, justamente se encarga de, bueno, de esos temas legales, y por lo general está también un contralor o un auditor. Y debajo, entonces, de la junta directiva está el gerente, por decir, el gerente principal, el gerente general, y un poquito a su derecha, debajo y de su derecha, hay una figura que es algo así como, digamos que es el asistente administrativo, o una serie de personas o de equipos que trabajan justamente en generar, o más bien en apoyar de forma más directa las funciones de este gerente. Y debajo está digamos, un gerente operativo, un gerente de operaciones, el gerente de proyectos, o el gerente de campo, o el gerente de ventas, el gerente de producción, o ese tipo de cosas, o ese tipo de gente. Entonces, bien, estos son, digamos, diferentes figuras que pasan por la toma de decisiones. No todos toman el mismo tipo de decisiones, pero todos tienen algo que ver con las decisiones. Entonces, las funciones básicas son las siguientes. Uno, la junta directiva, ¿qué es lo que hace? Es aprobar las cosas que rigen a toda la organización en su conjunto. Esas son sus grandes decisiones. Entonces, ¿qué es lo que aprueban? Aprueban las políticas de la organización, aprueban, por ejemplo, los proyectos, las inversiones, en dónde vamos a ir, si nos trasladamos o no nos trasladamos, aprueban, por ejemplo, los planes de trabajo, los planes estratégicos, nombran al gerente, evalúan al gerente, si tiene buen desempeño, pues ahí lo dejan, si tiene mal desempeño, lo mandan a otro lado, seleccionan a otro gerente. Esas son las funciones de junta directiva, principalmente. Atender la rendición de cuentas del gerente. Y entonces, para tomar decisiones, la junta directiva casi siempre son personas también ocupadas en otras actividades, no están a tiempo completo en la empresa. Entonces, esas juntas directivas lo que hacen es que para tomar las decisiones conocen propuestas de la gerencia. Entonces, así como Wendy nos presentó a la asamblea allí la propuesta de mejorar la planta, ok, la gerencia es encargada de construir propuestas y elevarlas a la junta directiva. Y el comité asesor que está allí, ese comité de trabajo, son equipos que hacen análisis o asesorías técnicas. Pueden ser muy especializados. Como digo, pueden ser técnicos en un campo, pueden ser técnicos en aspectos financieros o en aspectos productivos, tecnológicos, científicos, u otros tipos de, digamos, de asesoramientos que se requieran. Entonces, estos consejos, asesores, recomiendan, analizan alternativas, proponen, las evalúan y las elevan bien analizadas. Y dicho, sí, efectivamente, esto es lo más recomendable.
pero ellos no toman ninguna decisión. Nada más toman decisiones para coordinar su trabajo, para dividirse su trabajo, ¿ok? ¿Quién revisa este expediente o esta parte? Lo discuten entre todos o lo que sea, pero no toman decisiones de si algo se aprueba o no se aprueba. Las decisiones las va a tomar la junta directiva. Entonces ellos son el brazo técnico analítico de esa junta directiva. Y por otro lado, donde está la asesoría legal, estos también asesoran a la junta directiva, su función es asesor. La asesoría legal lo que hace es examinar la viabilidad jurídica de todas las propuestas o de todas las posibles decisiones que pueda tomar una junta directiva. Y le recomienda, si algo tiene una duda legal, entonces le hace la advertencia a la junta directiva para que la junta directiva decida si se quiere correr el riesgo de aprobarla. Ellos asumirían las responsabilidades de cualquier consecuencia negativa, los directivos, o devolver para viabilizar, corregir o mejorar una propuesta y que venga de una manera jurídicamente viabilizada o subsanada. Entonces esa es digamos, la función de ese asesor legal. Es que como dice, le cubre las espaldas desde el punto de vista legal a los directivos. Luego hay una figura que es el contralor, que está ahí mismo, a la izquierda. El contralor, lo que hace, la función del contralor es fiscalizar, es decir, es verificar que lo que hace el gerente, lo que hacen los gerentes ahí hacia abajo, los gerentes medios, o lo que haga, todo lo que se haga en la empresa, e incluso lo que hace la junta directiva, ellos fiscalizan que se hace de acuerdo con normas legales y con principios de gestión financiera contable y con cualquier otro principio y fundamento de gestión específica. ¿Qué quiero decir con gestión específica? Por ejemplo, los temas de gestión ambiental. Si la empresa tiene un sistema de gestión ambiental, ¿ok? Entonces esa Contraloría va a examinar que todas las prácticas y las actividades que estemos realizando también correspondan con esas normas de gestión ambiental. O bien, por ejemplo, si la empresa depende mucho de tecnología y tiene sistemas de información muy complejos al servicio de clientes y al servicio de los procesos internos, entonces esta Contraloría puede justamente auditar la gestión de la tecnología. Y entonces así puede puede fiscalizar cualquier tipo de actividad que una empresa tiene. Esa Contraloría no toma ninguna decisión, solamente hace señalamientos y advertencias y hace recomendaciones a la junta directiva, a la gerencia o a quien corresponda dentro de la organización, a quien sea responsable de un proceso que ellos hayan auditado. Y entonces, esas recomendaciones que ellos hacen, por lo general, tienen carácter de acatamiento obligatorio. Es decir, torta es, si ellos mandan a hacer una observación, que uno no la atienda. Puede ser que no haga lo que ellos piden exactamente, pero uno tiene que atender el problema. Entonces, eso es parte. Voy a meter aquí un detalle sobre la administración pública. Las figuras de los contralores de la administración pública, por ejemplo, la Contraloría de la Universidad, Contralorías de las municipalidades, la Contraloría Interna de una municipalidad, la Contraloría Interna de instituciones como el ICE, como el AIA, como cualquiera, Contraloría Interna, qué sé yo, de empresas de servicios públicos o estas, son figuras, esos contralores responden más a la Contraloría General de la República que a las juntas directivas o a los miembros de junta directiva o de la gerencia. Es decir, la junta directiva nombra al contralor, pero no le puede decir haga tal cosa, ¿ya? Porque las normas de Contraloría se establecen por otro lado. Las establecen justamente en la administración pública, están establecidas por, digamos, ley de administración pública y la ley general de la que rige la Contraloría y los procesos de Contraloría. Entonces, hay esa particularidad. Pero bien, vamos hacia abajo. El gerente. Entonces, ¿cuáles son las funciones del gerente? El gerente es tomar todas las decisiones necesarias para ejecutar las políticas y los acuerdos que toma la Junta Directiva. Les decía, también es responsable de preparar propuestas y elevarlas a la Junta Directiva. El gerente también es responsable de consignar los lineamientos y las orientaciones básicas hacia los gerentes que están abajo, hacia los gerentes medios, ¿ya? Hacia los diferentes colaboradores. Y esa es la función de este gerente. Además, tiene que rendirle cuentas a la junta directiva y tiene que exigir rendición de cuentas a las personas que están debajo, al gerente medio, por ejemplo, al gerente operativo o a los gerentes que corresponden. Luego, esta figura de la vamos a ver, de lo que yo llamo aquí asistente administrativo, aquí hablo de asistente administrativo, pero pueden ser más cosas.
Aquí pueden estar los equipos, por ejemplo, de financieros, los equipos de contabilidad o cualquier otro tipo de proceso de apoyo de recursos humanos, etcétera, etcétera. Esta gente está colaborando, pero por lo general realiza procesos de trabajo que generan información que permite determinar problemas y sustentar decisiones. Entonces, por aquí se construye, por decir, la carpintería, muchos de los datos necesarios que este gerente debe utilizar para tomar las decisiones que a él le competen o para elevarlos a la junta directiva. Entonces veamos, no todos toman decisiones, cada uno toma decisiones en su ámbito de responsabilidad o en su ámbito de gestión. Si este es el gerente de ventas, nada más puede tomar decisiones acerca de ventas, pero no puede tomar decisiones acerca de producción. Si es el gerente ambiental, toma decisiones sobre asuntos ambientales, pero no puede tomar las decisiones sobre el mercadeo, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad y un alcance definido para qué debe tomar decisiones. Entonces, las responsabilidades de cada uno implica el dominio de información de su campo específico, manejar datos, suministrar información y elevar esa información hacia arriba de forma que permita sustentar no solamente las propias decisiones, sino decisiones que son ya, que pueden tener que ver, por ejemplo, con establecer nuevas políticas, nuevos proyectos, nuevos negocios o nuevas actividades dentro de la organización. Entonces hemos visto que el administrar implica pues todos estos procesos, estas relaciones entre actores que tienen cada uno distintas funciones. Y entonces vamos a ver cómo es que se suelen tomar las decisiones. En la práctica pasan muchas cosas. Nosotros vimos ayer el proceso analítico para tomar decisiones orientadas a la resolución de problemas o de casos. Si bien nosotros veíamos este proceso analítico como un proceso metódico y es un proceso racional, no quiere decir que sea la única forma de tomar decisiones ni la más eficaz. Es muy importante el tener o el basarse en principios a la hora de tomar muchas decisiones, especialmente decisiones relevantes. Principios como los que mencionaba hace un rato, principios de gestión de naturaleza, principios de convivencia o principios como el principio de conveniencia y oportunidad. La otra forma de tomar decisiones es simplemente apegarse a las normas. Es que aquí hay gerentes y hay prácticas y hay estilos de gestión que simplemente si está escrito en un reglamento lo hacen y si las cosas se hacen como está en el reglamento y si el reglamento dice que llegaste un minuto tarde, no te pago la dieta, ¿verdad? Porque el reglamento así lo dice. Entonces es así, cerrado, ¿verdad? Es rígido, es apegado a la norma, es inflexible. Entonces, esta toma de decisiones o estas formas de tomar decisiones se vuelven muy rígidas. Otra forma es preferir tomar decisiones simplemente basadas en intereses. ¿Esto qué es? En intereses particulares. Estos son mis intereses míos, los intereses de mi grupo, los intereses de mi bando político, de mi partido, ya, o los intereses de mi gremio, o los intereses del sindicato, ¿verdad? Entonces, en función de tales intereses, así como sectoriales, de un brazo de la empresa o de la organización o de otro, pues así se mueve y así se inclina la balanza para la toma de decisiones. Bueno, son formas donde en muchos casos se toman las decisiones pues de esa manera. Y la otra es que a veces depende del estado de voluntad o del ánimo, ¿verdad? Ayer veíamos un caso como que parece que al gerente o al dueño de la empresa no le da la gana, no es su voluntad, no tiene la voluntad de hacerlo, ¿verdad? O gente que tal vez es muy volátil. Si amaneció de buena, toma las decisiones, si amaneció de chicha, le bloquea los trabajos a medio mundo, ¿verdad? Entonces, estas cosas hay quienes deciden simplemente por criterios completamente, ¿cómo decirlo?, viscerales, o por intuición, tal vez. O lo otro es simplemente el aventurerismo, ¿verdad? La improvisación absoluta, lo que se le ocurre, se levantó una mañana y se le ocurrió que se podía ir de gira para ir a ver si hay una especie presente en tal lado y se jala, así nomás. Entonces es es decir, no planificar las cosas, va un poco apunta a eso, ¿verdad? A tomar decisiones sin analizar las cosas, sin analizar las causas, sin analizar consecuencias, sin pensar mucho en qué recursos ocupo, ni nada de eso, pues simplemente se lanza a la aventura de tomar una decisión y emprender una acción. Bueno, y aquí hay algo interesante que está en un artículo que, bueno, lo subí hasta después, o lo exhibí hasta después de la clase de ayer, de un autor que se llama Rousseau. Ese articulito está en inglés,
justamente tiene que ver con modelos de toma de decisiones en organizaciones. Tal vez aquí nada más para destacar lo siguiente, es que lo que postula es esto. Hay distintas, vamos a ver, formas de decidir o patrones de decisiones cuando uno está atendiendo decisiones en el marco de una organización o decisiones individuales. Entonces, por ejemplo, aquí hay decisiones colegiadas. Por ejemplo, un órgano colegiado es la junta directiva, ¿ya? O los asesores llegan a un consenso para recomendar, ¿no? Digamos que en el fondo no es que deciden, pero deciden recomendar cuál es la recomendación desde el punto de vista técnico adecuada. El gerente o los gerentes de línea digamos, toman decisiones de forma, digamos, ellos son responsables de manera personal por tomar decisiones. Entonces, puede ser que nosotros tomamos decisiones de forma individual, ya sea en el ejercicio de un cargo como la gerencia, o bien simplemente en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? En nuestro trabajo habitual y cotidiano. O también tomamos decisiones individuales en nuestros asuntos familiares y domésticos, ¿verdad? Entonces, tal vez son mis decisiones personales. En el contexto de las organizaciones, entonces, en el contexto de las organizaciones, pasa que las personas que toman decisiones hacen un trabajo que se termina de ejecutar a través de otras personas, ¿verdad? Mientras que en el trabajo individual la persona está autofacultada, es decir, hace el trabajo que le corresponde o que le tiene que hacer. La influencia política es algo que es mucho más determinante en el contexto de las organizaciones que en las decisiones individuales y que por lo general puede significar que a veces presiones políticas de un bando dentro de la organización o de otro puede llegar a bloquear un tipo de proyecto, una iniciativa o a restringir algún tipo de decisión. En el caso de las organizaciones, todas las decisiones que se toman hay que justificarlas ante otros. Hay que justificarlas ante el superior, hay que justificarlas ante una junta directiva, etcétera, ¿verdad? Pero uno tiene que justificar las decisiones que toma, mientras que de manera individual, pues es simplemente una autojustificación. A mí me suena razonable tal cosa y listo. Y entonces, así vamos encontrando una serie de diferencias, ¿verdad? Como que, por ejemplo, los interesados externos son mucho más determinantes en las decisiones de las organizaciones que en las individuales, que en las organizaciones las decisiones son mucho más llenas de incertidumbre y esto dificulta cómo interpretar distintas situaciones, problemas, casos, ¿ya? O cambios que se dan en el entorno. Entonces la incertidumbre afecta muchísimo más a las organizaciones que a las decisiones individuales. O bien, las figuras de apoyo, vamos a ver, las figuras de apoyo, aquí hay un asunto que parece confuso, porque el autor lo que señala es que dice que en las organizaciones hay relativamente poco apoyo y protocolos. Yo creo que esto no es tan así, pero tal vez la idea que él tiene es que más bien en el contexto de muchas organizaciones hay mayores condiciones tal vez de flexibilidad sobre protocolos, mientras que lo que él pone aquí como que las decisiones individuales dice que a menudo están sustentadas en protocolos o en listas de cotejo, eso se refiere particularmente cuando uno es un profesional y tiene un puesto de trabajo que es profundamente técnico, entonces uno está muy marcado por los protocolos técnicos. Entonces casi que uno no tiene mucho más apoyo que lo que una lista de cotejo o un protocolo establece. Entonces, esos son, digamos, como algunas distinciones. Y dice Rousseau que hay una serie de sesgos también en las decisiones. Primero, uno de los sesgos es que a veces, si nosotros no analizamos bien un problema, nos corremos el riesgo de encontrar una solución al problema equivocado. Y que esto puede ocurrir mucho cuando uno se empeña en una idea y no en el análisis de un problema. U otro sesgo es ignorar políticas para tomar decisiones, o considerar solo una sola opinión, o enfocarse en una sola idea o en una sola alternativa, ¿verdad? O simplemente apegarse a los intereses estrechos de una parte de la organización y desconocer que hay otras personas que están afectadas, o tal vez lo otro es confiar en información fácil. ¿Qué quiere decir esto? No hacer el esfuerzo de buscar los datos necesarios para analizar un problema. Entonces, es que a mí me dijeron tal cosa. Hemos conocido, por ejemplo, propuestas de vetar un plan de estudios o de desaprobar un plan de estudios porque
una persona le dijo al director que eso le preocupaba y le metió un cuentazo lindísimo y el director se comió el cuento, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de hace como 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces alguien puede confiar en lo primero que alguien viene y le cuenta y le dice. Y ya cree que eso impera y entonces le da demasiada importancia a un tipo de información sesgada. Pero bueno, ¿cómo nos prevenimos de estos problemas? Uno es que las decisiones, o al tomar decisiones, o al analizar o confrontar un problema o una situación, es que nosotros invirtamos suficiente tiempo desde el inicio para diagnosticar la cuestión, para hacer preguntas, para indagar, para buscar datos, para buscar información. Es importante respaldar o tener algunas políticas para poder decidir acerca de cómo se debe decidir o qué criterios deben, por ejemplo, orientar una toma de decisión si es, por ejemplo, asuntos de proyectos nuevos o si son temas de carácter ambiental dentro de la organización. Bueno, es importante siempre tener, desde el punto de vista de administración, es sano que se puedan establecer o que existan políticas que orienten la toma de decisiones. Lo otro, que es muy importante, él dice, legitimar un enfoque de decisión no sesgado. Es decir, evite, o más bien, busquemos métodos de análisis o de toma de decisiones que tomen en cuenta distintos puntos de vista, que podamos involucrar alternativas distintas, criterios variados, interesados, una buena gama de interesados, ampliar la lista de personas interesadas o afectadas en nuestras decisiones y ampliar muchísimo las fuentes de información para tomar decisiones. Importante, cuando algo implique conocimiento, es buscar el conocimiento técnico o científico para argumentar y justificar una decisión. Y los criterios también, por ejemplo, que puedan decir alguna persona experta acerca de una decisión. Pero yo tengo una. Adelante, Mónica. Es con respecto a, bueno, al inicio se estaba hablando de los dos agentes, ¿verdad? El administrativo y el otro, no recuerdo cómo se llamaba. El principal y el administrador. Eso, al relacionarlo con esto último que vimos, significa que el administrador es el que forma parte de la junta o no está relacionado directamente con estas otras formas de organización de la empresa que acabamos de ver. Vamos a ver, la relación de agencia supone la relación de dos. Si nos vamos para el nivel más bajo de una organización, ¿ok? Bueno, yo puedo decir, bueno, yo estoy en el nivel básico, soy un académico, ¿verdad? Entonces, más abajo de mí no hay nadie. Yo tengo un superior o una superiora, la directora de mi escuela. Entonces, esta directora me faculta y me encomienda para dar unos cursos para desarrollar un proyecto de investigación, tiene para desarrollar el proyecto estos recursos, dispone de esta jornada, dispone de si hay para viáticos o si hay para equipo, para materiales, dispone de una serie de recursos. Ok, con eso quiero que te encargues de desarrollar estos dos cursos y este otro proyecto. Muy bien, y me confiere esa facultad a mí. Bien, entonces, esto es la relación, y esa relación se da, digamos, ahí para arriba, de la directora con el decano, del decano, al principio con la administración, y ahí sucesivamente. Eso es como decir, cómo se teje las relaciones entre distintos niveles de gestión de la organización. Ahora, lo que nosotros vemos en estas últimas láminas, ya cuando hablamos de, por ejemplo, de principios, de algunos principios, o cuando hablamos de cómo tomar decisiones, si el modelo de toma de decisiones, de análisis de problemas que veíamos ayer, o si tomar decisiones basadas en principios, o de cualquier otra forma, eso casi que impera para todos, no importa en el nivel que estés. Y no importa en el tipo de decisión que tengas que tomar. Las decisiones que yo debo tomar, las decisiones que yo debo tomar como académico, pues son decisiones tal vez mucho más enfocadas y precisas que las que tiene que tomar la directora como gestora de la escuela. Entonces, en ese sentido, la directora puede basar sus decisiones en principios, puede basar sus decisiones en un proceso analítico, puede basar sus decisiones en normas internas y yo puedo basar mis decisiones en principios, puedo basar mis decisiones en un proceso de análisis de problemas, puedo sustentar mis decisiones en algunas normas internas, las que a mí me aplican. Entonces, es decir, esto puede regir como principio de formas de decidir y como formas
metodológicas de cómo proceder para tomar decisiones son útiles a todo nivel. Lo que varía es, como decir, la escala y el alcance de responsabilidad. ¿Verdad? Yo apenas me ocupo de mis cursos y de mi proyecto. La directora tiene que ocuparse de un montón de proyectos y de un montón de profesores y de un montón de, bueno, de dos grandes carreras. ¿Verdad? Esa es, digamos, la diferencia. No sé si le quedó claro, Mónica. Creo que sí me quedó claro lo del administrador, pero no en sí lo del principal. En este caso, con este ejemplo que usted está dando, ¿quién sería el principal? El principal es la directora, la persona que está sobre mí y a la que yo le rindo cuentas. Es la persona que me faculta, la que me da los recursos. Un cuarto de tiempo para este curso, o 15 horas para este curso, medio tiempo para este curso. Ya ese es el recurso que me está dando. Me puede dar dinero para viáticos, me puede dar dinero para materiales de trabajo, me puede dar una computadora, un espacio en una oficina. Esos son los recursos que me están otorgando. Y me dice, administre usted esos recursos que le estoy dando de la mejor manera. Entonces yo soy el encargado de administrar mi tiempo, mis recursos y esas cosas. ¿Ya? Entonces yo funjo aquí, digamos, en el modelo. Yo soy el administrador, yo estoy administrando mis cosas. ¿Verdad? Es eso. La directora, en tanto me confiere, entonces ella está funcionando como principal con respecto a mi relación. Ahora, la directora aquí a este nivel tiene a un decano y ella tiene que trabajar con este decano e informarle cómo está trabajando las diferentes escuelas y cómo está trabajando con los diferentes recursos. Vale decir, la figura aquí es esta. El decano le confiere administrar esta escuela con estas carreras y estos proyectos y programas. Entonces, esta directora tiene que tomar decisiones y gestionar lo que está a su nivel de responsabilidad. La relación entre decano y entre directora es, el decano es el principal y la directora es la administradora. Luego, si lo vemos, en la universidad pasa algo muy particular, pero lo voy a poner así. Si vemos el decano y el rector, ¿ya? Entonces el rector es el principal y el decano es el administrador. Y si vamos al consejo universitario, el consejo universitario es el principal y el rector es el administrador. O sea, esa relación de principal y administrador la vamos viendo en todos los niveles, ¿verdad? Y siempre entre relaciones de dos personas con un vínculo de autoridad entre ellos. Quiero referirme a algunos aspectos sobre la administración pública y las diferencias con la administración privada. En principio, en todas pasa o hay que hacer más o menos las mismas grandes cosas. Aquello que hablábamos de proceso administrativo, planificar, organizar, integrar recursos, ejecutar, llevar control. En ambos o en todo lado, pues se hace de lo mismo. Hay que hacer esos grandes procesos. Lo que difiere aquí es el contexto de la organización y la naturaleza de la entidad. Primero, en la administración pública se responde ante todo a un interés social o un bien público, un bien común, es un bien público. Entonces, esto es digamos, un principio que a veces nos cuesta pensarlo y porque también a veces se desvirtúa, ¿verdad? Porque a veces en la administración pública lo que ocurre es que se presenta el sesgo de lo político y entonces el interés deja de ser lo social y se convierte en interés político del partido de turno o de los partidos que están allí disputándose cuotas de poder dentro de una institución, por ejemplo. En cuanto al principio o más bien, en cuanto al tema de la legalidad, por lo menos en la normativa legal del derecho público, una consideración que cualquier funcionario público que administra algo es simplemente un depositario de autoridad. Ejerce la autoridad nada más para lo que está facultado y dónde está facultado y durante el tiempo en que está facultado. O sea, tiene una autoridad profundamente limitada. Y lo otro es que las cosas que son su responsabilidad y lo que debe hacer un funcionario público es aquello que está expresamente indicado, lo que le está expresamente mandado. Eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? O sea, si por ejemplo, dentro de mis funciones actuales, no está que yo tengo que fiscalizar a nadie, entonces yo no me puedo meter en el trabajo de otra persona, ¿verdad? E ir a ver qué es lo que está haciendo y reportarlo.
¿verdad? Que curiosamente, digamos, eso estoy poniendo un ejemplo como que puede para uno pensar que pasa mucho, pero en principio, desde el punto de vista legal, yo no puedo hacer eso. Lo puedo hacer desde otra posición, que es el derecho del ciudadano de sentirme afectado y entonces recurrir, por ejemplo, a denunciar una situación donde corresponde, ¿verdad? Pero eso en tanto yo me veo afectado o perjudicado por la acción o la actividad que realice un administrador público. Ahora, las decisiones en el ámbito de la administración pública se sustentan principalmente en lo legal. Y aquí sí, no puede interpretar mucho cómo, o sea, uno no puede inventar cómo interpretar la ley. La ley tiene un marco de referencia. Primero tiene un texto. Y si el texto es ambiguo, entonces, si necesito una interpretación, si tengo una duda y necesito una interpretación, porque yo creo que si esto lo interpreto de otra forma, puedo tomar una decisión y respaldarla, pero entonces resulta que yo no puedo hacer la interpretación. Entonces, tengo que buscar cómo es que esa norma se interpreta. Y para eso tengo que recurrir, por ejemplo, a la Procuraduría General de la República o a la Sala Cuarta, a fallos de los tribunales de justicia o a una serie de cosas más. Es decir, para tratar de ver cómo en situaciones tal vez parecidas se ha fallado o resuelto algo relacionado y entonces cuál es la interpretación que debe corresponder. Y si aún así no logro resolver y sigo con la duda, pues entonces yo como administrador público haría una consulta a la Procuraduría General de la República, que es, digamos, por decir, el abogado del Estado y es el que está facultado para decir cómo se debe interpretar una norma legal. Hablo de normas legales en el sentido de las leyes que corresponden a leyes del gobierno o del Estado y que obviamente son las que rigen a la administración pública. En la administración pública, para tomar decisiones hay que seguir lo que se llama un debido proceso. O sea, si yo quiero contratar a alguien, bueno, tengo que hacer un cartel, que anunciar, que hacerlo público, que recoger las propuestas, que evaluarlas, que tener una tabla de calificaciones, que calificar un comité y demás cosas. O sea, que tengo que cumplir toda una serie de procedimientos y demostrar que todos esos procedimientos se cumplieron. Porque si fallé con un proceso o algún procedimiento no hice, entonces la decisión que yo tome, o puede ser una decisión inválida, o puede ser una decisión apelada o apelable, o puede ser que si la decisión al final se ejecuta y todo, puede ser que simplemente a mí es el que me van a sancionar cuando aparezca por ahí la Contraloría General de la República y lo descubra. Bueno, es entonces, digamos, muchos de los procedimientos de decisión deben seguir un debido proceso. El acceso a la información. Hay un principio de transparencia en las instituciones públicas. Y entonces se dice que las empresas deben o las instituciones deben dar a conocer las decisiones que toman y cómo las toman. Ok, bueno, y que yo como ciudadano puedo pedir información a cualquier institución, porque soy ciudadano y tengo derecho a saber. Ok, bien. No obstante, el acceso a la información es algo que corresponde a funciones. Temas como, puedo pedir información sobre las funciones, por ejemplo, de diferentes cargos, o las funciones que tienen un órgano dentro de una institución. Puedo pedir información sobre las políticas, puedo pedir información sobre presupuestos, sobre contratos, sobre resoluciones, etcétera. Pero hay información que no puedo pedir, o hay información que no se debe otorgar, que es, por ejemplo, no se puede otorgar información personal. Es decir, que si yo soy un funcionario que trabaja en la universidad, no pueden pedir información mía sobre mis datos personales, mi teléfono, una serie de cosas, a menos que no estén, digamos, alguien autorizado por mí para darlas. Puede presentarse información sobre clientes, proveedores o informaciones comerciales o información judicial. Si algo está, por ejemplo, en un proceso de contrato y yo estoy seleccionando entre varios contratistas, yo no puedo decir quiénes están concursando en este momento. O si tengo un asunto que está denunciado o está en un tribunal, en la Corte Suprema de Justicia, yo no puedo dar información sobre ese proceso. Entonces, por eso a veces los periodistas llegan a pedir información a alguien y dicen, no, sobre eso no nos vamos a referir porque eso está en manos de un tribunal
contencioso administrativo, un tribunal penal o lo que sea. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la administración pública es muy abierta, se supone que la información es abierta, pero no obstante, no toda esa información es abierta y uno tiene que tener claridad si uno otorga información o si uno solicita información, cuál es la información pertinente. Luego, las finanzas en las entidades públicas se rigen y se gestionan a base de presupuestos. Y estos son presupuestos de gasto. Es decir, toma 100 millones de colones y esos 100 millones de colones tiene que gastarlos. Y tiene que evitar quedar con un superávit, es decir, con un excedente, le sobró plata. Si a usted le faltó plata, probablemente sospechan que es un mal administrador, está gastando demasiado o no planificó bien su presupuesto. O si le sobra plata, si tiene un superávit, usted es sospechoso de no haber gastado, de ser ineficiente, entonces que esa plata que no gastó, entonces se la vamos a quitar para el presupuesto del siguiente año. Esas cosas pasan, ¿verdad? Entonces, pero la premisa aquí es que las finanzas son básicamente temas presupuestarios. Y hay unos reguladores de la administración pública, quienes regulan la forma de administrar. Ya mencioné por allí la Procuraduría General de la República en cuanto a los asuntos legales, el Ministerio de Hacienda en cuanto a los temas de la administración financiera y la Contraloría General de la República en cuanto a los sistemas de control de las entidades públicas. Ese es un poco el panorama de la administración pública. Ahora, esto contrasta y difiere de lo que tenemos en la administración privada. Que en la administración privada, pues el interés es un interés particular, es un interés de los dueños de la empresa, de los accionistas, o de los socios, o de los fundadores, o los miembros de la asociación, o los miembros de la cooperativa, ¿verdad? Entonces, es un interés, digamos, en principio particular. Los aspectos legales de las empresas implican, en el marco, digamos, de la legislación nacional, toda empresa debe cumplir con las leyes y las regulaciones que rigen la actividad donde ella esté establecida. ¿Okay? Si nosotros vamos con proyectos de producción forestal, lo que rige la ley forestal, lo que rige código ambiental y todas estas cosas. Si nosotros estamos en una actividad estrictamente comercial, nos rige el código de comercio y así por el estilo. Si estamos en una actividad estrictamente agrícola, nos rige el derecho agrario. Entonces, toda empresa debe cumplir con el marco normativo de la actividad o del sector al cual pertenece. Lo segundo es que usted como administrador puede hacer todo lo que no le esté prohibido. O sea, usted puede hacer todo lo necesario para conseguir los objetivos de la organización siempre y cuando esas cosas no estén prohibidas. Y aquí hay una importante diferencia. Aquí decía que el administrador solo puede hacer aquello que le esté expresamente mandado. Entonces, esa es una diferencia importante. Las decisiones se sustentan mucho en los criterios de oportunidad y conveniencia. Esto es sumamente determinante, ¿verdad? Dentro de esos están, pues, criterios, a veces técnicos, criterios de mercado, criterios financieros, y de otro tipo de criterios económicos o tecnológicos. Y también, por lo general, se sigue un proceso, pero esto depende mucho de cada empresa en particular y del grado de flexibilidad que tenga, de la normativa interna o de las políticas internas de cada organización. Luego, el acceso a la información de las empresas privadas en la administración privada es reservado. La información se considera confidencial y brindar información es algo optativo para las empresas. Entonces yo no puedo ir a pedir, por ejemplo, las actas o los acuerdos o la lista de clientes o ese tipo de cosas a una empresa privada porque me van a decir, no, eso es información confidencial. Que por cierto, información confidencial, por ejemplo, dentro de las entidades públicas, volviendo a las entidades públicas, cualquier actividad comercial que tenga una empresa pública, por ejemplo el ICE con Colby y ese tipo de cosas, o la Compañía de Fuerza y Luz, o las entidades de energía, ¿verdad? En general, muchos de ellos tienen una actividad que es comercial y en esa actividad comercial hay muchas cosas que se manejan como confidenciales, obviamente. Las finanzas pues ya decíamos, ¿verdad? Digamos los presupuestos son presupuestos de ingresos, no por gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa tiene que proyectar primero sus ingresos y a partir de ahí cubrir sus gastos y el remanente entre entre ingresos y gastos es la utilidad, es la ganancia. Y entonces, en general, eso es algo que se tiene que
buscar o procurar o asegurar que la empresa tenga utilidades, porque si no, sucede pues lo que lo que está sucediendo en muchas empresas actualmente, que más bien pueden quedar en déficit. Y las actividades de la administración privada están reguladas por normas y reglas de mercado y por entidades sectoriales. Y también aquí hay que decir también por gremios, que a veces son cámaras, cámaras empresariales o similares, y que rigen la actuación de muchas de las empresas privadas dentro de un sector particular. La toma de decisiones es un proceso racional y sistemático, pero que requiere una sensibilidad para poder tomar decisiones que muchas veces son necesarias y adecuadas.